Bienvenidos a Lengua y Cultura Accesibles, un puente sin barreras al conocimiento. Porque la información no es un privilegio, es un derecho. En el día de hoy vamos a tener un episodio que promete tocar sus vidas profundamente, las hebras más sensibles de sus vidas, segundo Marte, amigos, amigas. ¿Y eso por qué? Porque tenemos una persona en nuestra conversación de hoy. Estaremos conversando con alguien muy especial, muy querida de nosotros. Así es. En este podcast, que es muy variopinto, tenemos varias series. Una de ellas es Historias que Inspiran. Y hoy preparen sus corazones, porque vamos a tener una historia sumamente inspiradora. Es una historia de resiliencia. Sí. Sí, una historia de resiliencia, porque estamos hablando de una persona que le pasaron cosas de esas que nosotros llamamos cosas malas. Cuando una persona a sus 8 años de edad tiene algún evento muy traumático que cambia por completo su vida, entonces... De manera que le damos la más cordial bienvenida a Janeris Medina. Bienvenida, Janeris. Qué gusto, qué honor tenerte con nosotros. Gracias. Janeris, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien y agradecida de que me hayan invitado a vuestro programa. Qué bien. Cuéntanos de ti. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? Yo nací en Santo Domingo. Estudié, se refiere al nivel académico. Ajá, exactamente. Licenciatura en Educación, mención Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias por esa información, Janeris. Cuéntanos acerca de ti. Eres una persona sorda postlocutiva, lo que significa que naciste oyente y perdiste la audición cuando ya hablabas. Cuéntanos cuándo ocurrió eso y cómo ocurrió. Todo empezó cuando yo nací. Bueno, cuando nací no me sé adelante después de nacer. A la edad de un añito surgieron las alarmas porque empecé a tener neumonía. Y sabíamos que en ese entonces, en el año 1987, sabíamos la situación de los hospitales dominicanos. Entonces mi madre, que acababa de emigrar del campo a la ciudad, una madre soltera, pero lo único que aporta, lo más importante de esto es que mi madre tenía conocimientos de enfermería. Y sus amigas enfermeras le recomendaron que, como vieron que mi situación de salud era muy crítica, una neumonía teniendo un año, había que actuar de inmediatamente. Me dieron todos los medicamentos para la fiebre, para el peso apretado. Y no me funcionaban. Me pusieron un catéter en la pierna con suero. Tampoco me bajaban, no mejoraba. Mi mamá se estaba desesperando. Póngase en su lugar una madre con una niña de un añito con una enfermedad tan crónica. Y con tanta ignorancia en esa época. Tan pocos recursos médicos. Porque la sanidad del servicio de salud antes eran más precarios, Así digamos. Entonces, le recomendaron a mi madre administrar un medicamento que se llamaba pentamicina llorente, que a la larga tiene sus secuelas a causa de sordera, pero me curaba de la neumonía. Exactamente, era optar entre tu vida y tu audición. Sí, mi mamá decidió mi vida, pero asumiendo que a la larga quedaría sorda. Pero ella tenía esperanzas, decía que tenía esperanzas. Pero luego le diré lo que pasó más adelante. Así que a la edad de 7 años mi audición empezó a empeorar. Disminuía, me llevaban
al Centro de Otorrinolaringología por la 27 de febrero. En ese entonces, a hacerme estudios. Descubrieron que también tenía meningitis. Wow. Terrible. La cosa iba a ser, ya sea que mi mamá se dio cuenta que no había esperanza, todo estaba surgiendo tal como lo perdieron. Y a veces en ese momento mi mamá no paró, fue al centro de rehabilitación y se informó, la orientaron, le recomendaron lugares donde me podrían recibir para que siguiera estudiando, aunque también sabiendo que iba a quedarme sorda. Cada vez la audición, los restos auditivos iban a menos, cada vez a menos, o sea, que me quedaría totalmente sorda. Y a la edad de 8 años me quedé totalmente sorda. ¿Y te pusieron audífonos? ¿Tú usaste audífonos? Sí, aunque mi madre venía de un hogar con escasos recursos, hicimos lo posible para obtenerlos. En estos tiempos costó creo que 10,000 pesos. Wow, Una muy caro. pero mi mamá tenía la fe y lo consiguió. Los usaba. ¿Y cómo fue ese momento para ti? Yo sé que es doloroso el recuerdo, sin embargo, como mujer valiente, como mujer resiliente que eres, sé que tienes las agallas, tienes la fortaleza para contarlo. Ese momento, tú eras oyente, quedaste sorda ya totalmente a los 8 años. ¿Recuerdas qué pasó por tu cabeza? En la niñez. Sí. Yo recuerdo que era un tránsito en mi vida, aunque yo era pequeña, a edad tan prematura, siendo una niña, y experimenté un tránsito en mi vida, de algo tan alegre y sonoro a algo oscuro y solitario. ¿Cómo no escuchar? ¿Cómo no recibir los estímulos que recibía antes cuando escuchaba? Fue un cambio muy fuerte, pero no lloré. No me recuerdo haber llorado, pero sí lo viví, lo afronté. Solo se lo pido a Dios que me explique algún día cómo hizo esto conmigo, porque yo lo afronté, lo viví. Un día tuve la oportunidad de ver una fotografía en la que alguien te tomó una foto en el aula, en la escuela, en el Instituto Santa Rosa, y con tus amiguitas al lado tuyo, otras estudiantes sordas, y tú estabas ahí. Yo vi que había una niña feliz ahí, sentada en ese pupitre. ¿Cómo fue la reacción de tu familia cuando supo que tenía una niña sorda? Las familias no están esperando tener una hija sorda, una nieta, una sobrina sorda. Ese punto es muy importante también. Hablando de mi familia, que éramos una familia que acababa de emigrar del campo a la ciudad. Somos del sur, de Neiva. Mi madre y mi padre de Elías Piña. Vinimos a vivir por primera vez al kilómetro 8,5. Y del kilómetro 8,5 estaban desalojándonos y nos dieron una nueva, que el gobierno de Balaguer les ofreció casa a esas personas del kilómetro 8,5 para que vivieran en Sabana Perdida. Entonces, en esa época, digamos que también mis padres se separaron. Mi madre empezó a ser madre soltera. Y lo primero que todo, digamos que mi familia no estaba preparada para asimilarlo. Incluso no se lo creían. Creían que yo me estaba yendo la sorda. Ah, caramba. ¿Qué le parece? De verdad. Wow. Porque se ponían detrás de mí a hablarme gritando fuerte. Anelis. A ver si, probando a ver si yo escuchaba. Y yo no me movía. No daba ningún signo de que escuchara. Entonces ahí fue que tu mamá decidió llevarte al Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa. Bueno, todo empezó con que mi madre
buscó información por todos lados acerca de dónde me convendría ir a estudiar, sabiendo que ya no tenía restos auditivos y tenía que irme a una escuela para sordos, porque mi comunidad, la directora, no estaba preparada para recibirme. Exactamente. Así que mi madre... Sí, continúa y luego hablemos de qué pasó en la escuela donde estabas. En una escuela regular, cursaba creo que el primero, segundo de primaria en ese entonces. Habían dificultades porque los profesores cuando hablaban a un ritmo para todos los alumnos, mi ritmo no captaba todo, porque mi audición iba de menos a de más, de cada vez a menos. Claro. Y así que era difícil tenerme como alumna. Y por eso también mi madre tuvo que hacer lo posible por buscar un centro educativo donde yo pudiera seguir estudiando, siendo sorda. Y desde hablaron del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, de esta rehabilitación, les recomendaron eso. Ok. Y inmediatamente se puso en contacto con la directora en ese momento, Onelia Ibar, la cual la orientó, y ahí empecé, creo que en primer lugar fue una etapa de prueba, pensando que de ahí a un tiempo a lo mejor, y de verdad que yo tuve que quedarme porque mi audición iba a menos. Ok. Bueno. ¿Y cómo fue ese tránsito de venir de una escuela regular siendo pequeña? Tú no tenías conocimiento de qué era ser sorda, qué era ser oyente, pero venías de una escuela en donde todos los niños hablaban, a pasar a una escuela en donde todos los niños hablan con las manos, con el cuerpo, con los ojos. Wow, es verdad, clarísimo lo sabes. Ay, yo me sentía extraña en un lugar que desconocía, algún mundo nuevo para mí, aún siendo pequeña, me sentía como algo nuevo. Recuerdo que veía las cosas, bueno, primero que nada, me dolió bastante abandonarme la escuela regular porque ahí tenía mis primeros compañeros de clase, donde querían mis primeros clases de amistad, de infancia escolar. Y ya el hecho de que yo era sorda, ellos se distanciaban de mí y luego decían, Janelida no, ella es muda. Y yo me sentí como apartada, excluida. Wow. Eso me afectó muchísimo en mi comunidad, en la escuela, en la sociedad, en todo lugar, incluso cuando iba a subir a una guagua en ese entonces. El cobrador, sabemos que es un cobrador, el que cobra en la guagua. Sí. Cuando él va a dar el dinero y me preguntaba dónde te quedabas, yo le decía, me quedo en el kilómetro 12. Mi voz se escuchaba muy ronca, o no sé, el tono de voz que tenía. Me decía el cobrador, eres muda. Y yo me quedaba como si el mundo se me entraba encima y no estaba preparada para afrontar esa palabra. Y ese fue un punto de partida en mi vida, de desafío y luchas y todo eso, esa palabra que tanto me ofendía en la vida. No la aceptaba desde el minuto 1. Porque realmente nunca fuiste ni eres muda, ni ninguna persona sorda lo es. Aunque no hable con voz, si habla con las manos, tampoco es muda. Pero Janeris, en la escuela, en el Santa Rosa, ya todos tus amiguitas también eran sordas. De modo que tú aprendiste, encontraste nuevas amigas. Segundo, para serte sincera, fue otro desafío, que era algo en lo que me sentía afín, acorde, en lo que me sentía igual, sí, aceptada. Pero había otro desafío, era la escala social. Yo vengo de un estrato social muy bajo, muy humilde. En el Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa había que vestirse impecable, sí, de blanco, con zapatos blancos, sí, un vestido de marinero color rosa, sí, bien planchado, impecable. Sí, sí. Ese fue uno de mis problemas. Era un uniforme muy bonito, muy bonito. Precioso,
Sí. que hasta cuando yo lo lucía por mi barrio se quedaban mirando Sí. mi cassette, Sí. porque no sabían de a qué pertenecía ese uniforme. O a los marines del barco, aquí. Con un cuello blanco, una corbata blanca, yo lo La recuerdo. corbata de marinero. Sí, Nadie sí. sabía a qué correspondía eso. Sí. No sabía, me preguntaban, tenían curiosidad. Sí, Cuando me veían que los vecinos, las amigas, la familia. sí. En cuanto a la lengua de signos, fue algo nuevo. Yo lo fui aprendiendo, observando. Sí. Y leyendo los labios, complementándolo con cómo movían las manos, vi cómo decían mamá, papá, y eso era un sí, una forma de comunicarse. Y automáticamente lo fui aprendiendo, aunque no tan avanzado ni tan competitiva, pero aprendí lo básico de manera natural al momento por la observación. Y me comunicaba poco a poco con los compañeros y poco a poco me fueron aceptando. Sí, Clara y yo tenemos un pequeño conocimiento básico de la lengua de señas y yo creía que íbamos a comunicarnos contigo mediante lengua de señas, pero tú has estado hablando sin parar todo el tiempo. Porque él habla, es mi primera lengua, Sí. es mi lengua natural, Sí. es mi forma de expresarme. Sí, Aunque me gusta también la lengua de signos para comunicarme. La empleo cuando me comunico con personas sordas porque tengo más automáticamente mi instinto me dice comunícate con ellos en lengua de signos. No tengo que decirle a una persona sorda asignante: hola, ¿cómo tú estás? ¿Me entiendes? No puedo obligarlo. Claro, A claro. una persona oyente, perfecto, porque me excusan. Claro. A mis hijos me leen los labios porque desde que nacieron aprendieron a hablarme articulando bien porque saben que mami es sorda. Claro. Mi familia también, otra cosa importante, mi familia no conocían la lengua de signos, también es algo que influye. Desde el minuto uno mi mamá me hablaba claro y ahí yo me di cuenta de que podía comunicarme aunque no Excelente. escuchaba. Es algo Excelente. natural que me ha nacido, así que eso es lo que más uso como primera lengua. Y como segunda lengua, las lenguas de signos, con los intérpretes, con las personas sordas, pero para comunicarme siempre lo que me nace es la lengua oral. Janeris, desde que te conozco hace ya algunos años, yo te conozco siempre como una persona feliz. Tú eres feliz. ¿Y cómo entonces aprendiste a ser feliz habiendo pasado por una situación tan triste? ¿Cómo aprendiste a ser feliz? Porque asimilé mi condición de ser persona sorda. No me sentí ni menos ni nada, simplemente me sentí conforme y agradecida de tener vida, de tener los pies en la tierra, de afrontar todos los desafíos. Pero la verdad, como estoy sintiendo que algunas personas que cuando ya han excusado el hecho de perder la audición les afecta emocional. Claro. Y en todos los aspectos. Pero yo le doy gracias a Dios sobre todo que me ha permitido asumirlo, aceptarlo, Sí. sin dolerme tanto, porque yo lo afronté y lo acepté. Escuchándote decir eso, no podemos dejar de recordar a ese gran músico Beethoven, que siendo músico perdió la audición. Nosotros solamente podemos imaginar un poquito cuánto sufrió él, porque no podía escuchar su propia música. Que claro, eso afecta muchísimo, lo imagino, Sí, lo sí. supongo. Pero, a pesar de tu pérdida de audición, nunca perdiste la ilusión de estudiar. Y te fuiste a estudiar a la universidad. Cuéntanos esa decisión. Ya nos dijiste que estudiaste educación. ¿Por qué esa carrera? ¿Y cómo te fue allá? Cuéntanos, ¿dónde fue? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Ajá. fue que estudié. Pues digamos que tengo un modelo a seguir. ¿Adivinen quién es? Ni idea. Mi madre. Excelente. Mi madre fue mi modelo
a seguir porque mi madre también estudió allí y me hizo ver que nada es imposible. Siendo una madre soltera, trabajando para mantener a sus hijos, trabajaba mi mamá vendiendo café. Lo digo con orgullo, mi mamá vendía café Excelente. en la calle. Excelente. Entonces mi mamá se superó tanto que esto fue para mí un modelo a seguir. Y yo me dije, yo puedo. ¿Y por qué educación si tu mamá es enfermera? ¿Por qué decidiste estudiar educación si tu madre es enfermera? Ay, bien eso. Digamos que hay un capítulo muy importante, un secreto que voy a contar. Ajá. Cuando yo quedé sorda, en ese momento de trance, en el que yo estaba, de un momento de oscuridad, en el proceso de soledad y oscuridad que estaba experimentando cuando era pequeña, me encerraba un poco y me refugiaba en la lectura. Oh. Y mi madre en casa tenía libros de lo que tenía de los estudios de bachillerato. Pégate el micrófono, Janeris, por favor, gracias. Entonces mi madre en casa tenía sus libros de estudios de bachillerato, de adultos. Y yo curioseaba los libros. Antes yo no era para eso, yo simplemente era una amante de la música, me gustaba bailar, sí, pero ya no escucho. Así que me senté en otro pasatiempo, en la lectura desde pequeña. Excelente. Y ya empecé a leer sin parar, incluso me gustaba leer libros en otros idiomas, como el francés. Wow. Libros con historias largas que cuesta entenderlos. Yo me sumergía en la lectura. Y de ahí empezó mi pasión por leer. Y me di cuenta que con la lectura podía conocer el mundo. Era como un medio de comunicación. Fantástico. En ese momento no teníamos tecnología como ahora. Claro. Pero los libros eran mi medio de comunicación y de conocer el mundo. Los periódicos, los libros, las obras. Todo eso me gustaba bastante leer y eso me ha ayudado. Y por eso decidiste ser educadora. Maestra, sí, profesora. ¿Y cómo te fue? Como decía yo, que como yo tenía este don de tener buena comprensión lectora, ajá, me dije, ¿por qué es que la comunidad sorda yo le puedo ser útil aportándole mis conocimientos a través de la lectura? Así que quise estudiar en principio era letras solamente. Sí. Pero cuando me cambié de sede a otra sede de la Universidad Autónoma y no daban letras, daban filosofía y letras, pero eran parecidas. Sí. Así que escogí filosofía y letras para ser licenciada en educación, mención filosofía y letras. Tú estás comunicándote con nosotros exclusivamente mediante lectura labial y entiendes, creo que mucho, creo que cerca de un 90% tal vez. En la UAS era igual. En la UAS era igual. El nivel de comprensión mediante la lectura labial era alto. En la Universidad Autónoma. Sí. Dificilísimo. Digamos que tú vas a un lugar y tienes desconocidos. Las personas que no saben hablar con personas sordas, que ignoran o desconocen cómo se habla con personas sordas. Y cada vez me tocaban profesores que lo primero que yo hacía, recuerdo, era el primer día de la clase en cada materia diferente. Buscarlo, conocerlo, observarlo y presentármele y decirle soy sorda, estoy aquí, soy su alumna, y no excuso nada, absolutamente nada, solo me valgo de la lectura labial. Ajá. Algunos me comprendían, pero otros no. Tenía que valerme por mí misma para poder tener una comunicación dentro del aula. O sea, algunos profesores seguían explicando de espaldas, escribiendo en la pizarra, sí, seguían hablando. De todo, había profesores así como explica segundo.
que hablaban de espalda y se olvidaban de mí, aunque yo el primer día me presentaba, cada clase no podía recordarles. Yo solo me quedaba observándolos. Me ponía llena de impotencia cuando me daban de espalda. A veces iba a los departamentos de esta asignatura a hablar con el director para exponerle mi caso, para que tenga un poco de conciencia. Yo tenía demasiada ignorancia también en ese aspecto. Sí. Pero no funcionó. Cada profesor por su lado, como guerrilla, me trataba. Y en medio de todas esas barreras, ¿cómo, de dónde tú sacaste fuerza, fortaleza para romper esas barreras y terminar esa licenciatura? Improvisando, yo misma improvisando, por ejemplo, el eso de que sabiendo que no tenía tanta facilidad y comodidad como persona sorda, que la universidad no me brindaba la educación como merecía. Hubo tanto, como dice usted, claro, pero lo que hacía era, como decíamos siempre, encenderme en la primera fila de las butacas. Cuando yo con mi instinto observador, a los compañeros, de la que tuviera más afinidad conmigo, la que fuera un poco más empática, yo las cogía y le decía, y me la acercaba y le decía, ayúdame, yo no excuso. Si el profesor dice que habrá una exposición o un examen o lo que pueda, comunícame lo que a veces no me doy cuenta de nada de lo que dice. Porque los profesores tienen su competencia, tienen su tiempo. No tienen tiempo para darme 5 minutos y explicarme las cosas. No, ellos se lo dicen en un punto. Y luego se salen del aula y todos ya lo saben, menos tú, la desinformada. Exacto, exactamente. Entonces, vamos a aprovechar este medio, Janeris, para que tú orientes a los profesores, profesoras, de las universidades, de las escuelas, cuando tengan a un estudiante enfrente que ya les dijo que es sordo. Janeris es sorda postlocutiva. Es evidente que ya habla. Lo único que, no escucha, pero habla todo y conserva todo el lenguaje y todo lo que aprendió a través de la lectura. ¿Qué deberíamos hacer desde la empatía? Adelante, Janeris. ¿Qué quedó la histeria? ¿Qué tú les sugieres? ¿Qué les, cuál es tu consejo para los profesores de las universidades y de las escuelas que tengan a una persona sorda como tú? Sabemos que en cada país se nota cómo va avanzando en esos aspectos. Si vamos mal en eso es porque también la sociedad va mal. Claro. Porque deberíamos pensar en ese colectivo de discapacidad y brindarles las mejores herramientas a la hora de ellos ir a la universidad o centros educativos regulares. Porque sé que lo que yo viví no lo viví en cualquiera, en mi caso es único. Ajá. A lo mejor en estos tiempos hay mejores oportunidades y posibilidades que antes, y más accesibilidad. Pero yo creo que a lo mejor a algunos están pasando lo mismo. Dedicarles ese tiempo que tú decías, 5 minutos para explicarles la tarea, explicarles lo que deben llevar al día siguiente, lo que tienen que hacer. Sí. Bueno. Pero yo diría que a los profesores habría que brindar la orientación acerca de la temática de personas sordas. Sí. Y que ellos estén un poco concientizados acerca de esa temática. Así es. Y están preparados para recibir ese colectivo. Yo entiendo que actualmente hay clases de educación especial. Hay jóvenes que están estudiando educación, mención y educación especial. Sí, que ya están teniendo, ¿verdad, Clara? Están teniendo una buena formación. Sí. Sí, no es nueva. No es nueva. Hace muchos años que existe, pero la daba una universidad y ahora hay más universidades que las están ofreciendo. Sí.
tú te graduaste como maestra. Tienes una licenciatura en educación, mención, filosofía y letras. ¿La ejerciste? Esa carrera Sí. existe. Si tú la ejerciste. Y tú trabajaste en eso. Tú trabajaste en esa área. Hey, estuve a punto de trabajar en esa área, pero desafortunadamente tuve un evento personal que no me lo permitió. Ajá. Primero hablaremos de una enfermedad que tuve en un tiempo. Y segundo, por el tema de que mi madre tuvo la posibilidad de llevarme al extranjero, a España. Ok. Principalmente con el objetivo de de operarme para los implantes cocleares. Oh. Y así que yo me decidí quedarme en mi país para dar lo mejor de mí. Y con mi profesión supe seguir superándome. Irme al extranjero y empezar de cero. Y Wow. operarme de los implantes. ¿Y te llegaste a operar? ¿Te operaron? Me operaron. Y como eso es otro tema muy profundo. Sí. Digamos que cuando una persona usa medicamentos ototóxicos, en mi caso, de la causa de mi sordera fue por medicamentos ototóxicos, me junto con la meningitis y la neumonía. Era todo un torbellino junto, que mis tímpanos se explotaron. Okay. Y en la coclea no tengo nada, no tengo estímulos porque está como una piedra, no tengo estímulos sonoros. Ya. Entonces, a la hora de operarme para los implantes, digamos primero en el oído y derecho, descubrieron que no se podía porque tenía la coclea como una piedra. Así no podía recibir los estímulos sonoros auditivos. Okay. Y luego probaron en el oído izquierdo. Lo mismo pasó, pero ese procedimiento fue distinto. Era implante del tronco. Ese es implante coclear, implante del tronco. Aún tengo el imán adentro. Pero no los utilizo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque hubo un fallo. A lo mejor también mis oídos no asimilaron eso, no los querían aceptar porque pasó lo mismo. Y al momento de usarlo sentí unas descargas eléctricas que eso era muy peligroso. Ya, ok. O me puede dar un paro cardíaco. Okay. Me los retiré y me quedé así. Me di. Lo he intentado 3 veces, me han operado. Y así que me dio para mí de suficiente. Sí. O sea, ya lo intenté y si no funcionó, así me quedo. Pues sí. He oído que los implantes cocleares es mejor hacerlos con niños sordos pequeños. Y está viendo de donde yo vengo, de mi estrato social. Hablábamos en esos tiempos en nuestro país de un doctor de Las Vegas, un solo que operaba de implantes y costaba $1 millón cada horita. Sí, muy caro. Y yo ni me podría. Sí, claro, claro. Entonces te enfrentaste a un segundo reto. Bueno, antes de llegar a tu emigración a España, vamos a hablar de una etapa para mí maravillosa que tuviste en el Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, en donde yo digo que sí ejerciste como maestra. Janeris, ¿cómo fue tu experiencia como monitora sorda enseñando lengua de señas en Santa Rosa? Fue una experiencia maravillosa, porque a la vez, aunque mi lengua era la lengua oral, también tenía conocimiento de la lengua de signos básica y podía compartirla con los alumnos del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, que en ese tiempo empezó a implementarse la educación bilingüe. No era solo la oral, sino la oral y la lengua de signos juntas. Y eso fue una etapa muy importante en el Instituto de Ayuda al Sordo, para que los sordos pudieran expresarse con naturalidad, su lengua materna, la lengua de signos. Exacto. Bueno, según cada colectivo sordo. Pero sí, fue un tránsito muy bonito, muy nuevo. Y fortaleció. Y claro, y fortaleció tu habilidad en lengua de señas también.
Claro, sí, se fortalecieron, aunque fuera del ámbito común, cuando yo iba al Club Nacional de Sordos, o a un sordo, Sí, o a reunirme con grupos de sordos, la empleaba. Pero en el Instituto de Ayuda al Sordo sabemos que ellos la usaban, pero no para recibir enseñanza. Se comunicaban, bueno, se complementaba, pero eso empezó a ser oficialmente exactamente. visible. Exactamente. Ambas lenguas, esa fue una etapa súper importante. Así es. Pero que esa experiencia en el Santa Rosa fue breve, por poco tiempo, porque te fuiste a España. Lamentablemente sí. Entonces, Janeris, eso plantea un nuevo reto, porque tú tenías dominio de la lectura labial, pero en la República Dominicana, no en España. ¿Cómo fue ese cambio para la lectura labial? Sí, porque ya esto es importante. Sabemos que el dominicanismo, el acento dominicano, yo lo capto. Sí, Pero era una nueva cultura, aunque se hablara español, ellos tienen otra forma de articular, porque la lengua la suben para arriba. Pueden decir arroz, cuando yo puedo confundirlo con otra cosa. claro. Algunas pronunciaciones se las confundí al principio, Sí. fue como algo nuevo para mí. Tenía que observar con más detenimiento cómo articulaba no solo una persona, varias personas, en la escuela de mis hijos, en mi trabajo, en el hospital, en cualquier organismo donde iba a comunicarme. Me detenía a observar, porque al principio me costaba entender, aparte de que donde yo estoy viviendo, la lengua oficial es el catalán. Aunque las personas... Además, Porque yo pensaba, no creía que era español, que el que nosotros hablamos, pero los catalanes Castellano. hablan otra cosa, un idioma diferente, ¿verdad? ay Dios mío. Y ¿Y cómo pudiste? improvisaba. Ay, con el tío. Ahora llevo 11 años viviendo en esa cultura y conociéndola. aprendiste, Al cabo de ese tiempo me fui adaptando. ¿Aprendiste? Ya me he acostumbrado con normalidad. Ya no tengo que esperar que me repitan 3 o 4 veces las mismas palabras. ¿aprendiste catalán ya? ¿Sabes catalán? Sí, lo comprendo, lo leo perfectamente. Tengo buena comprensión lectora del catalán, porque la televisión en casa tiene subtitulado en catalán, y así también voy aprendiéndole a la vez que voy leyéndole los labios a los que hablan en la televisión. Wow. También. Wow. Es un Qué acento interesante. nuevo. No, No. tengo mucha curiosidad por saber cómo se dice mesa en catalán. ¿Cómo se dice mesa en catalán? La mesa se dice. Repisa no, se dice. Cadira. Cadira. Sí, la cadira. Cadira, la silla. Óyeme, Cadira. óyeme. Wow. Tengo una curiosidad. Como yo soy maestra de sordos de hace muchos años, sé por experiencia de mis alumnos, que tú fuiste una de ellas, por cierto, que se pierde mucha información con la lectura labial. ¿Cuánta información realmente se puede captar ¿Cuánta información realmente se puede? leyendo labios Entender. solamente? Sí, Depende de la velocidad del hablante y la articulación. Por ejemplo, a usted te la entiendo perfectamente porque usted sabe que la conozco desde la infancia. claro. A mi familia también, a mis hijos también, son personas con las que hablo de cada día y conozco cada palabra, cada sílaba que mencionan. Pero cuando es una persona nueva, por ejemplo, cuando voy a la iglesia o a un seminario, a un taller o a una charla, esa persona va a un ritmo porque tiene un tiempo determinado, no puede
disminuir el ritmo para que yo lo capte, sino que tienen que estar atentas a la mayoría que es oyente. Bueno, a veces son sordos oyentes, mezclados, ponen bucles magnéticos. Sí. Pero yo no los necesito, yo necesito observar para entender, también complementándome con la lengua de signos para poder captar el mensaje. Sí. Porque es un ritmo muy acelerado. O sea que tú haces acopio de todo lo que hay, intérprete, lectura labial y subtitulados o imágenes, texto. También la distancia, con la lengua oral, cuando una persona está predicando, haciendo una charla o dando un seminario o una oratoria, va a un ritmo que yo no lo puedo captar, por la distancia también. Si al lado hay un intérprete, cuando yo dudo de algo, miro al intérprete, cuando dudo del intérprete, miro al que habla, ambas cosas. Y si hay subtítulos, o las tres cosas, perfecto, mejor. Pero mis ojos no pueden con tanto movimiento mirar una cosa, mirar la otra, no se puede. Dos cosas, pero tres cosas, subtítulos, el intérprete y la lectura labial a la vez, yo no podría. Tú puedes, eso que tú haces, tú lo haces porque eres mujer. Pero nosotros los hombres no podemos, solamente uno solo. Eso es verdad. Solo. Eso es verdad. Janeris, por favor, ¿qué mensaje tú le darías a las personas sordas, poslocutivas, que perdieron la audición, igual que tú, después de haber desarrollado el lenguaje, pero que están sumidos en una pena, en una tristeza? No tomándome a mí como punto de partida, no, yo diría a nivel general que lo primero que todo es belleza en el hogar, en la familia, cómo actuamos frente a ese desafío, o lo tomamos a la ligera, o buscamos todas las herramientas y recursos para brindarle lo mejor a esa persona, como miembro de la familia, como pariente. Yo diría que ese es el fundamental, empezar todo empieza en el hogar, no importa el estrato social donde venga. Y como usted te explicaba en otros temas de sus podcasts, cuando una persona sorda está con un libro debajo, así, que no ve la realidad que hay fuera. Y para eso tenemos que hacerle ver la realidad, interactuar con él, hacerle ver todo, cómo funciona el mundo. Porque como personas sordas estamos encerrados en nuestra soledad. Solo la descubrimos gracias a ustedes que nos lo hacen ver. Pero no todos vivimos lo mismo. Por ejemplo, yo descubrí cosas por la lectura. Quizás otra persona sorda no la descubra o tenga sus preferencias. Pero es importante empezar con el apoyo familiar. Sí. Hablando de familia, Janeris tiene 2 hijos. Tres hijos. Sí, tengo 3 hijos. Ajá. Y sí, uno tiene 20 años. Y lo tuve cuando estaba estudiando en la universidad. Ok. Y los demás tienen menos edad. Se llama Armani, Bruno y Diana. Lo que me sorprende de mis hijos, lo que más me sorprende de mis hijos es que de manera natural, innata, ellos sabían que su madre era sorda. Como a diferencia de otras personas sordas que signan antes, la madre y el padre les signan al nacer y ya ellos adoptan la lengua y ellos se comunican observándolos con la lengua de signos. Ellos a mí empezaron a tocarme y a hablarme con claridad. Wow, excelente, qué bien. ¿Y cómo es cómo tú percibes la comunidad sorda en España y la comunidad sorda en la República Dominicana? ¿Qué nuevos desafíos hay para ti como persona sorda en la comunidad sorda de España? La diferencia que encontré es que
Sabemos que en un continente europeo eso va súper avanzado y desarrollado en esos aspectos. Todos los lugares son accesibles, bueno, los lugares públicos que aún están trabajando en que más lugares tengan accesibilidad para personas con discapacidad físico-motora, auditiva y sensorial. Entonces, que a diferencia de nuestro país, sé que no lo podemos comparar. No, claro, claro. Y así que yo vi que la comunidad sorda de España, principalmente donde yo estoy, es muy autónoma, independiente y muy bien empoderada. Sabe dónde dirigirse con independencia. Si necesita un apoyo con un intérprete, sabe que lo tendrá sin ningún problema. Incluso yo, estando allá haciendo cursos o estudios, siempre he contado con el acompañamiento de un intérprete de lengua de signos para facilitar la comunicación. Excelente. Principalmente por la lengua catalana, que a veces los profesores no pueden pararse a explicarme a mí en español, ¿me entiendes? Sí. Ya el intérprete me facilitaba la comunicación en todo momento. Ya hacen adaptaciones en los exámenes, en los cursos. Se adaptan a las necesidades de las personas sordas, por ejemplo. Una persona sorda no puede usar audio como la mayoría de alumnos, así que le quitan eso y se lo adaptan a texto. Ok. Y todo eso está súper más avanzado. Excelente. Sabes que soy padre de una hija sorda. Yo soy el padre de una jovencita sorda. Yo sueño con el día en que aquí, en República Dominicana, mi hija pueda estudiar en la universidad con facilidades de un intérprete, que no tenga que irse a Cataluña para estudiar. ¿Tú crees que nosotros aquí algún día tendremos intérpretes en las universidades para los sordos? Eso lo sabrían ustedes mejor que yo, porque yo he estado ausente. Me han dicho que en una PEG, en la universidad APEG, sí, cuentan con intérpretes, porque en esa universidad han ido a estudiar algunos alumnos sordos con sí, necesidad de comunicación con la lengua de signos, sí, porque es su primera lengua. Le han dado más visibilidad a este tema. No sé cómo vamos en las universidades públicas, como la UASD, donde yo estudié. En la UAS todavía no hay, en la UNFU hay, pero lo paga la familia, lo paga la persona sorda o su familia, no lo paga el Estado. Es caro. Finalmente, porque ya se nos está agotando la hora, ¿qué consejo le darías ya dijimos a las personas sordas, dijimos a los docentes, a las familias que tienen niños oyentes, pero uno de esos hijos queda sordo por una enfermedad? ¿Qué yo le diría a las ¿Qué familias? consejo, sí? Que no se asusten, que lo acepten con optimismo, como cuando tuvieran un hijo con síndrome de Down o con síndrome de Asperger o autismo, o prematuro, o ceguera, cualquier anomalía que surja en un niño, acéptenlo tal como es. El apoyo que le ofrecemos en el hogar, como decía Jamper, influirá en esta autoestima que él tendrá. Por eso eso es súper importante. He visto un ejemplo muy que yo siempre he visto todos mis años que vivo aquí, es que lo encaminamos hasta que está adolescente, y cuando ya está adolescente como que lo dejamos como de acompañar. Ya ese punto de partida es muy importante seguir acompañándolo. Excelente. Para hacerle entender que aunque ya no siga yendo a una escuela especial para sordos, él tiene más oportunidades. La universidad, o seguir sirviéndole útil a la sociedad, que no sea decirse, ay, yo soy sordo, yo no puedo ir a la universidad
porque yo no entiendo oral, no entiendo. Y no hay intérprete, no. Hay que buscar, hay que usar y lo encontrarán. No nos pongamos barreras en romperlas. Excelente. Bien. Esta serie, este episodio, forma parte de una serie que se titula Historias que Inspiran. Como ustedes han podido ver, amigos, amigas, esta historia de Janeris Medina es inspiradora por demás porque nos enseña cuántas bendiciones hemos tenido desde el nacimiento y no nos dábamos cuenta. Janeris, para esa sociedad en general, para ese público en general, ¿qué mensaje inspirador puedes dejarles acerca de vivir con sordera, pero vivir agradecida? Vivir con sordera. Pero vivir como tú, feliz y agradecida. Porque lo he aceptado, porque lo he asimilado, es parte de mí. Me siento satisfecha como soy. No me siento menos, creo que nunca me he sentido menos. Desde que me decía muda, ya entendí que no podía permitir dejarme sentir menos. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. A ustedes. Queremos decir que aunque Janeris todo el tiempo se apoyó en lectura labial, realmente hoy, gracias a Dios, existen apoyos tecnológicos. Hay una aplicación que Janeris está utilizando que la ha empleado muy poco, un 0.2% de las veces que lo que nosotros estamos diciendo, ella lo puede ver en una pantalla. Con esto lo que queremos decirle es, si usted es una persona adulta, porque también se puede perder la audición siendo adulto. Sí. No se desespere, no se desanime, no se deprima. Hay ayudas tecnológicas para usted, para Janeris y para cada uno de nosotros. Sí, eso es importante. Hoy día ya tenemos más accesibilidad en el mundo y eso es bueno. Damos gracias a Dios por eso. Nosotros también agradecemos a un equipo que hace accesible este programa, esta conversación. Ese equipo se llama Access Team RD. Y nosotros estamos muy agradecidos a ellos porque siempre nos apoyan ahí para que esta conversación muchas personas puedan entenderla. Así que gracias a nuestros amigos de Access Team. Por favor, compartan este episodio con todos sus amigos, sus familiares, con sus docentes, para que también terminen tocados en el alma y sensibilizados. Manita arriba, ¿qué más? Compartan, ¿verdad? Suscríbanse. Por favor, véanlo en televisión. En televisión. ¿Y por qué decimos que compartan esta conversación? Porque lo que es bueno se comparte. Hasta la próxima.